Podcast Globalismo, la verdadera amenaza, de Ricardo Martín Almada, 2017-2019. Capítulo cuarto, sexta parte. Influencia de la banca sionista Rothschild en la historia. La masonería Rothschild en la independencia de América. Desenmascarando a Simón Bolívar. Voz en off, Miguel Yegros. Sean todos bienvenidos. Las traiciones, a partir de este punto, son múltiples, como la que hizo al presidente haitiano Alexandre Pétion, que prestó apoyo material y financiero a la causa de Bolívar y, a cambio, solicitó a los revolucionarios la promesa de que una vez liberada América del control político del Imperio Español, se daría una inmediata abolición de la esclavitud en el territorio liberado. Pétion murió de causas naturales antes de terminada la guerra. Bolívar, que no honraba sus compromisos con los vivos, menos lo haría con los muertos. La esclavitud se abolió finalmente décadas después, tras la muerte de Bolívar. Poco se habla del desastre que dejó Simón Bolívar a su paso durante años, y por si fuera poco, exigía que todos cuanto le acompañasen se unan a su causa de que él sea el gobernante de la Gran Colombia, cosa que no fue posible por las diferencias de ideas que había sobre su manera de liderar las campañas, de gobernar y también por supuestos intereses particulares. Terminó sus días expulsado del continente y negado como líder por todos los miembros de las mismas instituciones que él mismo formó, con su famosa frase: he arado en el mar y he sembrado en el viento. La actual imagen que tenemos de él viene de una propaganda financiada y promovida desde la escuela, controlada la educación por los grandes poderes financieros. También lo dijo él mismo: la independencia es el único bien que hemos adquirido a costa de los demás. Lo que queremos, en síntesis, dejar claro es que la independencia promovida por Simón Bolívar no fue ningún proceso revolucionario natural, producto de un pueblo que deseaba ser libre de una opresión, sino que respondió de cabo a rabo a la agenda de la banca y por ello arrasó con todos a su paso. Si no hubiese tenido dinero prestado específicamente para cumplir una misión, no tenía necesidad de emplear energía y recursos en un intento sangriento de dominar tanto territorio, intentar imponer un sistema de gobierno y hacer cartas a Inglaterra justificando sus derrotas. Bolívar buscaba un proyecto similar al de Miranda, pero fue diferente en su fondo, el de crear una Latinoamérica unida bajo una gran patria grande. Este objetivo es funcional al globalismo del nuevo orden mundial, así como lo ha sido no mucho después el Congreso de Viena. Recordemos sobre el Congreso de Viena, que es donde realmente se inicia un nuevo orden mundial. Para hacer un paralelismo después con las intenciones de Bolívar, bajo el nombre de Tratado de 1815, distribuyó a su antojo, como cabezas de ganado, los 30 millones de hombres que encerraban los territorios arrancados al imperio. El principio de nacionalidad fue completamente desconocido y el de la soberanía del pueblo fue mirado
por la mayor parte de los plenipotenciarios como principio subversivo que había de ser reprimido. Los diversos estados alemanes fueron reducidos de casi 360 a solo 38, reunidos en la Confederación Alemana que debía presidir Austria, dando por extinto el Sacro Imperio Romano Germánico y aceptando las mediatizaciones que habían dado más territorios a Baviera, Baden, Hesse, Darmstadt y Württemberg. Se restauró así a medias, es decir, a la medida Rothschild, el Imperio Romano Germánico en forma de una confederación germánica, nuevas fronteras que incluían parte de Austria y Prusia, con un nuevo ordenamiento territorial que aniquilaba estados minúsculos y poco prácticos. Se dio un ataque a los nacionalismos que se comenzaron a relacionar con liberalismo y ateísmo en ese entonces. Toda Europa estaba contra el liberalismo y se inició la época de la restauración del absolutismo, pero esta vez según la conveniencia de la misma banca sanguinaria que financió ambos bandos de las guerras napoleónicas. Al globalismo Rothschild hasta hoy día no le conviene los estados minúsculos soberanos. Esta reorganización y supuesta diplomacia confederada pasó a ser la fachada acostumbrada por los Rothschild, que hoy día se presenta bajo el título de Unión Europea. Ver capítulo cuarto, cuarta parte, del absolutismo monárquico al absolutismo bancario. Influencia de la banca sionista Rothschild en la historia. Simón Bolívar y José de San Martín recibieron financiación y ayuda política para la independencia de España, pero solo con el objetivo de abrir América al comercio con Inglaterra y, principalmente, con la deuda con los bancos. Con este objetivo de dominación a gran escala es que comenzó la creación de la Gran Colombia y pretendió que todos cuantos se iban independizando se anexasen a este proyecto inglés imperial. Era una nueva monarquía y Simón Bolívar sería el rey, por mucho que se diga presidente. Resistirse a Bolívar les costó la vida y el ostracismo a libertadores federalistas que no querían una centralización del poder como José Antonio Páez y Francisco de Paula Santander. De este último, varias décadas estuvo prohibido incluso hablar en las escuelas. El conocimiento es riqueza. Muchas gracias por asistir al 10º episodio de esta brillante saga de conocimiento. Voz en off, Miguel Yegros.